Introducing the Looney Tunes family of video games from Sunsoft. Family pictures. There's Bugs Bunny Rabbit Rampage. Now you're talking. Speedy Gonzales. Looney Tunes. Fluffer and Fuckatash. Roadrunners Death Valley Rally. Beep beep. Tazmania. Finally, Daffy Duck, the Marvin Mission. Excellent. Move, Earthling. Kind of pushy for a guy with no mouth. You're despicable, and I'm iridescent. What do you know? Glow in the duck. That's it. The Looney Tunes family of games only from Sunsoft. Bueno, desde hace bastante que no hablo de videojuegos, aunque esta vez decidí hablar de una extraña relación entre Sunsoft y los Looney Tunes. Pero antes tendría que dar algo de contexto sobre la compañía que voy a hablar. Sunsoft es una compañía japonesa conocida por crear videojuegos exclusivos de Japón, pero también llegaron a ser reconocidos en América al hacer juego de marcas conocidas en el resto del mundo. Aunque estas licencias eran bastante costosas, que obligaban a Sunsoft a rechazar ciertos contratos y a cancelar juegos. De paso, algunos de esos proyectos se convertían en otros videojuegos para así no tirar el desarrollo a la basura. Pero en los 90, Sunsoft llegó a pedirle a Warner Bros. Una licencia para usar su marca y desarrollar diferentes videojuegos relacionados a los Looney Tunes, que serían desarrollados tanto para la Game Boy como para la Super Nintendo, pero para lograr que el desarrollo de estos juegos fuera rápido tuvieron que pedir a otras compañías para que ayudaran con el desarrollo, lo que fue un costo extra. Aún así, Sunsoft era quien se llevaba la mayor parte del crédito, siendo ellos quien los publicitaría con su sello característico, aunque bueno, también había juegos desarrollados por la propia Sunsoft Japón, así que ahí no habría mucho problema. De paso, estos videojuegos serían promocionados mediante un comercial, que ya mostré al inicio, y mediante anuncios de diferentes revistas, pero hubo dos juegos que nunca llegaron a la Super Nintendo por razones que explicaré más adelante. Cuando se promocionaron los juegos, la gente, sin dudarlo, lo fue a comprar pensando que jugarían un gran juego, pero lastimosamente se sintieron algo decepcionados más que nada por cómo era la jugabilidad, siendo que estos videojuegos tenían la jugabilidad de ser muy frustrantes para que te duren horas y horas de entretenimiento, una táctica bastante horrenda en la actualidad, pero así eran los videojuegos antiguos en aquella época. Eso sí, las críticas aclamaron los gráficos y cómo se veían, pero algunos criticaban lo injusto que llegaba a ser, siendo que al primero que llegaron a mostrar en un comercial sería un videojuego del Correcaminos donde no mostraron nada del gameplay, solo una cinemática del juego con una animación bonita. Es más, incluso en el comercial que promocionaron el videojuego de Bugs Bunny para la SNES, tuvieron que usar un truco de invulnerabilidad para que los enemigos no le hicieran daño. Aunque bueno, si nos ponemos como los abogados del diablo, simplemente era una versión beta, debido a que algunos fondos no estarían en la versión final, haciendo que los tipos que jugaron esa demostración no sabían muy bien lo que estaban haciendo. Pero me estoy desviando un poco del tema. Sobre las ventas de los videojuegos, estos vendían muy bien, debido a que la marca de los Looney Tunes era bastante famosa y muchos se guiaban por la carátula de los mismos. De paso, las revistas de Nintendo siempre ponían un puntaje alto con la intención de venderte los juegos, cuando la realidad era otra muy diferente. Aún así, esto no salvó a la compañía de tener críticas negativas en sus juegos, siendo que algunas revistas alejadas a Nintendo consideraban algunos de los títulos como malos. Esto referente a los de Game Boy y algunos de la SNES, como ocurría con el juego del Correcaminos y el Coyote, o el de Doug Dodgers. Esto, como siempre, la empresa Sunsoft trataba de ignorar, y de paso hacían que las revistas de Nintendo les dijeran que eran muy buenos juegos. Por eso, pudieron seguir creando juegos hasta 1995, siendo que el último videojuego estrenado con el sello de Sunsoft fue un juego de baloncesto de los Looney Tunes. Aunque en ese año a Sunsoft América le pasaría algo horrible. No, Sunsoft no entró en bancarrota por culpa de los Looney Tunes, sino por una mala inversión en un campo de golf que haría quebrar a la empresa, aunque también se teoriza que quizás hubo lavado de activos en eso, pero no es 100% seguro la verdad. Dejémoslo a que todo fue por una inversión en un campo de golf, aunque según por lo que tengo entendido, hubieron otros factores externos que lo hicieron quedar en la bancarrota, como que no tenían licencias reconocidas de ciertas marcas, que por eso no habría suficientes ganancias, y otra fue por su
difícil transición a la SNES, siendo que los juegos NES fueron los que más vendieron en su momento, mientras que los de SNES no llegaron a tener muy buenas ventas con títulos ajenos. Aunque cuando Sunsoft America entró en bancarrota, tuvieron que pasar el desarrollo de los mismos a otras manos, siendo a otra compañía llamada Acclaim que se quedó con el desarrollo de 2 juegos de Sunsoft. Aunque hubieron otros 2 juegos que lastimosamente nunca se lanzaron al público y se quedaron en una beta, siendo una secuela del Correcaminos y también uno de Silvestre y Piolín para la SNES. Siendo este último bastante peculiar porque sí fue anunciado su desarrollo en una revista que promocionaba los juegos de los Looney Tunes y que estaba planeado lanzarse a las tiendas, pero por culpa de la bancarrota tuvieron que cancelarlo para nunca más saberse de él. Pero que en el futuro se encontraría una beta del juego al igual que con el juego cancelado del Correcaminos. Si bien la bancarrota no afectó tan fuerte a Sunsoft Japón, es más, incluso después de eso, se dedicaron mayormente a desarrollar videojuegos en su país de origen, mientras que sus juegos ahora serían distribuidos por otras compañías. Y también en 1999 volverían a hacer juegos referentes a los Looney Tunes, pero esa sería la última vez que harían juegos de la franquicia, ya que después de eso, nunca más volvieron a desarrollar juegos de los Looney Tunes, siendo el fin de aquella relación de Sunsoft y los Looney Tunes, que para ser honestos, no fueron tan buenos los juegos, exceptuando algún título desarrollado por Sunsoft Japón, siendo que en su mayoría abusaban mucho en ser frustrantes y poco divertidos. Algo raro porque Sega, cuando hicieron juegos de los Looney Tunes con casi la misma jugabilidad, ellos los había hecho más entretenidos y menos frustrantes que los de SNES. Pero bueno, esa es mi opinión. A quien le haya parecido buenos los juegos de Sunsoft, se entiende y se respetan las opiniones. Yo en mi caso, quería hablar de aquella extraña relación de los Looney Tunes y Sunsoft, debido a lo interesante que parecía el relato. En fin, espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos, Tuniers. Bye bye.